Tras un largo proceso histórico y religioso, el pueblo de Israel desarrolló el monoteísmo. El monoteísmo hebreo o judío se desarrolló en un contexto en el que todos los pueblos o civilizaciones eran politeístas. Sus religiones se basaban en la creencia de muchos dioses. El monoteísmo sería una herencia de Israel a la historia, la creencia en un solo Dios. En el año 587 antes de nuestra era, los ejércitos de Nabucodonosor sometieron a los reinos hebreos de Israel y de Judá. Años después, en el año 538 antes de nuestra era, cuando Ciro, el monarca persa, conquistó Babilonia, les permitió a los hebreos exiliados regresar a Judea. El emperador persa había dado su licencia para que los judíos de Babilonia regresaran a sus territorios en Palestina. Tanto los judíos residentes en Palestina como los que se dispersaron, estos últimos conocidos como judíos de la diáspora, fueron recibiendo al paso de los años influencia de las culturas del cercano oriente con las que convivían. De todas las influencias, fue la cultura griega o helénica la que tuvo más trascendencia en los judíos dispersos. Pero la mayor influencia que tuvieron aquellos judíos fue el pensamiento filosófico de los griegos acerca de Dios, el hombre y la naturaleza. A partir de ese contacto, los libros sagrados del judaísmo fueron traducidos al griego y difundidos por medio de esa lengua. También aquellos judíos del exilio concibieron a Yahvé como un Dios inmaterial, un ser espiritual. De hecho, su religión tendió a humanizarse, a ser más flexible, contrastando con la rigidez de las leyes religiosas de la antigua tradición judaica que se profesaban en Palestina. Sin embargo, a principios de nuestra era, en la propia Palestina, se había iniciado ya un cambio en la religión que dividiría definitivamente a los judíos. Hacia el siglo I antes de nuestra era, Roma dominó a Palestina. Fue esa dominación romana y las anteriores luchas, así como la carencia y la pobreza de las clases bajas del pueblo judío, lo que propició el resurgimiento de una antigua esperanza, la del Mesías, la del Salvador. Fue así como en las capas bajas de la población judía de Palestina y en el seno de su religión nació la semilla de una nueva religión, el cristianismo. Desde los primeros años de nuestra era, el cristianismo se presentó como una religión que no solo prometía la salvación entera, sino también un mundo en el que reinara el amor y la justicia. Más que en territorio palestino, el cristianismo fue acogido fuera de él, difundiéndose por todo el Imperio Romano, incluyendo Roma, su capital. Poco a poco, el cristianismo se fue infiltrando y ya no solamente en las capas populares, sino también a través de sus esclavos en las clases altas e ilustradas de Roma. Sin embargo, en su expansión, los cristianos tuvieron también que enfrentar serios problemas. La costumbre de dar sepultura a los fieles cristianos en las catacumbas continuó en Roma hasta el siglo V de nuestra era. Después, las catacumbas fueron saqueadas por los ejércitos bárbaros que invadieron al Imperio Romano, esperando encontrar en ellas ricos tesoros. Así, hubo periodos en que el imperio realizó grandes persecuciones, en los que los cristianos tuvieron que esconderse para practicar su culto o para no ser sacrificados. Con el gobierno del emperador Diocleciano, la tolerancia religiosa para con los cristianos llegó a su fin. El conflicto se derivó cuando la comunidad cristiana se negó a reconocer al emperador del Imperio Romano como un ser divino considerado así por el Estado y pueblo. Como represalia, Diocleciano ordenó que fueran disueltas las comunidades cristianas y destruidos sus textos e iglesias. Pero volviendo a negarse los cristianos en reconocer la supuesta divinidad del emperador y en hacer sacrificios a los dioses romanos, fue cuando Diocleciano ordenó su persecución. De esa manera muchos cristianos fueron muertos, otros reducidos a la esclavitud y otros más a realizar trabajos forzosos en las minas.
Después de casi 9 años de intensas persecuciones, con la muerte de Diocleciano y de su sucesor, la comunidad cristiana volvió a la tranquilidad. Y de ser una religión perseguida, el cristianismo fue declarado como la religión oficial del Imperio Romano. Después de 9 años de compartir el poder, los dos emperadores ansiaban apoderarse de todo el imperio. Una rivalidad que acabaría llevando a Roma a una guerra civil. Para Constantino, ahora un maduro gobernante de mediana edad, la persecución de los cristianos era la excusa que necesitaba para atacar a Licinio. Con su hijo Crispo, Constantino había derrotado a Licinio, su último rival, consiguiendo por fin unificar el imperio bajo la nueva fe cristiana. Pero la unificación de Constantino se vio pronto amenazada cuando surgieron diferencias dentro del seno de la Iglesia cristiana. El resultado de ese conflicto es el Credo de Nicea. Como una especie de penitencia, Constantino pasó los últimos años de su vida edificando iglesias en Jerusalén, Belén, Constantinopla y Roma. Entre aquellas iglesias hubo una en Roma que fue construida donde se creía que se encontraba la tumba de San Pedro, un lugar de peregrinación que ha perdurado hasta nuestros días. Constantino sabía que la muerte le andaba cerca. Viejo y sintiéndose enfermo, solicitó finalmente el bautismo en el año 337 después de Cristo. Antes de morir, Constantino encontró la paz en la fe. Constantino murió en mayo del año 337 después de Cristo, tras haber gobernado durante más de 30 años.